Hola de nuevo a todos. El día de hoy vamos a ver la distribución de Poisson. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad para una variable aleatoria discreta, en donde la característica que tiene esta variable es que es el número de éxitos en un espacio o tiempo determinado. Por ejemplo, una buena variable aleatoria que tiene esta distribución sería el número de cheques sin fondos que recibe un banco al día. Puede ser también el número de aves que llegan a una colonia de anidación por hora o por día, o puede ser el número de pulgas que presentan los perros. Si se dan cuenta, en estos tres ejemplos que acabamos de mencionar, lo que tenemos es el número de éxitos, que va a ser el número de cheques sin fondos, el número de aves que llegan a la colonia de anidación o el número de pulgas que existe en un espacio o tiempo determinado. En el caso de los cheques, son los cheques sin fondos que llegan al banco por día. En el caso de las aves que llegan a esta colonia de anidación, la unidad es el tiempo, ya sea una hora o un día, mientras que en el caso de las pulgas en los perros, la unidad es el espacio. El espacio va a ser un perro, número de pulgas por perro. Si esa es la característica de la variable aleatoria, entonces los valores que ésta puede tomar van a ir desde 0 hasta infinito. Es decir, por unidad de espacio o de tiempo, yo puedo observar 0 éxitos, ninguna pulga por perro, ningún cheque falso por día, etc. Puede ser 1, un éxito por unidad de espacio-tiempo, 2 éxitos, 3 éxitos, etcétera, hasta en teoría infinito. Yo en teoría puedo tener un número infinito de éxitos por unidad de espacio o tiempo. Y las probabilidades de que ocurra cada uno de estos valores para la variable aleatoria se pueden calcular a partir de la fórmula que les presento aquí. En este video no vamos a ver de dónde sale esta fórmula, ya que es un proceso un poquito complejo y el video se haría muy largo si explicara de dónde sale la fórmula. Así que en la descripción del video les voy a dejar un link para que vean cómo es que se deriva esta distribución de Poisson. Si se dan cuenta, los únicos valores que se requieren para poder calcular probabilidades para la variable aleatoria es conocer este valor que está encerrado en rojo, que es la letra griega lambda. Como ese es el único valor que requiero para poder calcular probabilidades, a este valor se le va a conocer como el parámetro de la distribución. Y ese valor de lambda no es otra cosa más que la media, es decir, el número promedio de éxitos que va a haber por unidad de espacio o por unidad de tiempo. Por ejemplo, ese valor de lambda va a ser el número promedio de pulgas que va a haber por perro, o va a ser el número promedio de cheques sin fondos que van a llegar al banco por día. Los demás valores que están dentro de esta fórmula no los necesito conocer. X va a ser el valor de la variable aleatoria, entonces la probabilidad va a estar en función del valor que tome la variable aleatoria. Entonces, este no puede ser un parámetro de la distribución. Y E, el número que tenemos acá, es la base de los logaritmos naturales. Como esta es una constante, entonces no es un valor, no es un parámetro que se requiera conocer para poder calcular las probabilidades. Vamos con un ejemplo para calcular estas probabilidades. Si en un banco se reciben en promedio 3 billetes falsos al día, entonces la variable aleatoria que va a tener la distribución, que va a seguir una distribución Poisson, va a ser el número de éxitos, que van a ser
el número de billetes falsos que recibe un banco en un espacio o tiempo determinado. En este caso tenemos una unidad de tiempo que va a ser por día. Y como mencionamos anteriormente, los valores que puede tomar la variable aleatoria van a ser desde 0, recibir 0 billetes falsos por día, hasta un número infinito de billetes falsos que puedan llegar por día a este banco. Claro, este número infinito va a ser un valor teórico. Entonces, ¿cómo se calculan las probabilidades para esta variable aleatoria? El parámetro que necesitamos, acuérdense, es lambda, o sea, la media. Si el problema me dice que el banco recibe en promedio 3 billetes falsos al día, entonces el valor para esa lambda, para ese promedio, va a ser 3. Si quiero calcular la probabilidad de que mi variable aleatoria sea igual a 0, es decir, que por día no llegue ningún cheque falso, ningún billete falso, perdón, a este banco, lo voy a calcular de la siguiente manera. La probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 0 va a ser igual a sustituir los valores que están en esta fórmula. Lo único que tendría que sustituir sería el valor de lambda por 3 y el valor de la variable aleatoria por 0, y tendría una probabilidad de 0.0498. Si el valor de la variable aleatoria es 3, llegan 3 billetes falsos por día a este banco, entonces sustituyo por 3 al valor de la variable aleatoria, mientras que el valor del promedio va a seguir igual, va a ser 3. Si desarrollo la distribución de Poisson, voy a tener los siguientes valores, ¿no? La probabilidad de que la variable aleatoria sea 0 va a ser 0.0498, si redondeo esta probabilidad a 4 decimales. La probabilidad de que la variable aleatoria sea 1 va a ser 0.1494. La probabilidad de que la variable aleatoria sea 2 va a ser igual a 0.2240, etcétera. Yo aquí calculé los valores de probabilidad para variables aleatorias que llegan hasta el número 6. Y si yo sumo estas probabilidades, de acuerdo al axioma de la probabilidad que vimos en el primer video de probabilidad, tendría que ser 1 esta suma, ya que los resultados son mutuamente excluyentes. Entonces, si son mutuamente excluyentes, la suma de todo el espacio muestral tendría que darme 1. Aquí me da 0.9665. ¿Por qué no está dando en este caso 1? Este no es un problema de redondeo. El problema que tenemos aquí de por qué esta suma no me da 1 es que no estoy abarcando a todos los posibles resultados del espacio muestral. Recuerden que la variable aleatoria puede tomar valores desde 0 hasta, en teoría, infinito. Entonces, me faltaría calcular las probabilidades que van desde 7 hasta infinito para que ahora sí, si yo la sumo, esta suma sea 1. Es decir, la probabilidad de obtener algún resultado del espacio muestral. Teniendo esto claro, vamos a calcular las siguientes probabilidades. Si ya tenemos desarrollada esta distribución de probabilidad, vamos a calcular estas probabilidades que me piden aquí. La probabilidad de que la variable aleatoria sea exactamente 4, la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor a 3 y la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor a 2. Entonces, vamos a calcular estas probabilidades. Vamos a comenzar con la primera. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 4? Ese valor, si ya desarrollé la distribución de probabilidad, entonces sale directamente de esta tabla. Esa probabilidad sería igual a 0.1680. Esta es una probabilidad muy sencilla de calcular. Vamos a calcular estas otras dos probabilidades. Se va a ir complicando un poco más el asunto, pero
no va a ser súper complicado el cálculo de estas probabilidades. La probabilidad de que la variable aleatoria sea menor a 3 sería igual a la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 0 más la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 1 más la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 2. Y hasta aquí me quedo. ¿Por qué no considero al 3? Porque el 3 no es menor a 3, el 3 es igual a 3. Entonces, todos los valores de la variable aleatoria que son menores a 3 abarcan desde 0 hasta 2. Entonces, tendría que hacer la suma de estas tres probabilidades. Si yo sumo estas tres probabilidades y redondeo el resultado a 4 decimales, voy a obtener que la probabilidad de que mi variable aleatoria sea menor a 3 es igual a 0.4232. Y vamos con la última probabilidad. Lo que me están pidiendo aquí es la probabilidad de que mi variable aleatoria sea mayor a 2. Es decir, me están pidiendo la probabilidad de que mi variable aleatoria sea igual a 3 más la probabilidad de que mi variable aleatoria sea igual a 4 más la probabilidad de que valga 5, más la probabilidad de que valga 6, etcétera, y así hasta llegar a el valor de la variable aleatoria que sea infinito. ¿Por qué infinito? Porque acuérdense que los valores que puede tomar esta variable aleatoria van desde 0 hasta infinito, en teoría. Entonces, como no puedo calcular la probabilidad de que la variable aleatoria sea infinito, me llevaría toda la vida a calcular esas probabilidades y ni aún así terminaría. Lo que voy a utilizar va a ser la regla del complemento que vimos en un video anterior. Entonces, de acuerdo a la regla del complemento, una probabilidad, el complemento de esta probabilidad sería igual a 1 menos la probabilidad de que mi variable aleatoria sea menor o igual a 2. Si yo aplico la regla del complemento, entonces puedo calcular esta probabilidad. Vamos a ver de qué manera podríamos hacer esto. Entonces, esta probabilidad la voy a calcular como 1, que es la probabilidad del espacio muestral, menos la probabilidad, lo voy a poner en un corchete, la probabilidad de que mi variable aleatoria sea igual a 0 más la probabilidad de que mi variable aleatoria sea igual a 1 más la probabilidad de que mi variable aleatoria sea igual a 2. Esto que tengo en el corchete es, de hecho, la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a 2. Entonces, si yo resuelvo esto, 1 menos la probabilidad de que mi variable aleatoria sea menor o igual a 2, que abarcaría a los valores de la variable aleatoria para 0, 1 y 2, que de hecho ya los calculamos aquí. 1 menos 0.4232 me daría como resultado una probabilidad de 0.5768. Y esta sería la probabilidad de que mi variable aleatoria sea mayor a 2. Espero haya quedado claro el cálculo de estas tres probabilidades. Si queda claro el cálculo de las probabilidades, entonces vamos a ver una característica muy interesante de la distribución de Poisson, y es la siguiente que voy a explicar a través de este meme que uno se puede encontrar en cualquier red social, ¿no? Vemos ahí a un par de Spider-Mans que se están señalando. Uno dice media
y el otro dice varianza. Cualquier persona que no conozca de probabilidad, pues no le ve mucho chiste a este meme, pero uno que ya medio conoce temas de probabilidad, le da mucha risa. ¿Por qué? Porque la distribución de Poisson tiene la característica de que la media y la varianza coinciden en valor, es decir, su valor va a ser exactamente el mismo, la media y la varianza. Y esto trae algunas unas características muy interesantes con esta distribución que vamos a ver en la siguiente hoja de Excel. Entonces, para calcular las probabilidades de que ocurra algún valor de la variable aleatoria que siga una distribución de Poisson, vamos a hacer lo siguiente en Excel. Les recomiendo que pongan el valor del único parámetro que tiene esta distribución en una celda, para que de esta manera, si ustedes quieren cambiar el valor de ese parámetro, lo único que tendrían que hacer sería cambiar el valor en esa celda y todas las probabilidades cambian. Entonces, si quiero calcular la probabilidad de que la variable aleatoria tenga alguno de estos valores, yo puse desde el 0 hasta el 20, pero recordemos que el valor de esta variable puede ser tan grande como infinito. Lo que tengo que hacer es lo siguiente, poner el signo igual y con mayúsculas escribir Poisson, que es Poisson, con 2 S, punto, dist, abro paréntesis, y lo que me va a pedir Excel es el valor de la variable aleatoria, voy a seleccionar el 0, coma, el valor de su único parámetro, que es la media, selecciono en donde haya puesto ese valor, para nuestro ejemplo era 3, coma, y me va a preguntar si quiero la distribución acumulada desde 0 hasta el valor de X, o si quiero las probabilidades individuales para cada valor de la variable aleatoria. Como en este caso no quiero eso, le voy a poner aquí falso. Le doy enter. Pero primero tengo que fijar la celda en donde está la media, que es mi único parámetro. Entonces fijo ese valor, yo lo tengo en la celda B2, entonces voy a poner un signo de pesos entre la que encierre a la letra B, que es en donde está la celda, le doy enter, y de esta manera ya quedó fijado ese valor. Ahora lo único que hago es arrastrar y me calcula la probabilidad de que la variable aleatoria tenga alguno de los valores entre 0 y 20. Y aquí en rojo presento la gráfica de esa distribución de probabilidad. Para calcular la probabilidad acumulada desde 0 hasta algún valor de la variable aleatoria, lo que tengo que hacer es igual poner un signo igual, escribir Poisson con 2 letras S, punto, dist, abro paréntesis, selecciono el valor de la variable aleatoria, coma, selecciono el valor donde está el parámetro, coma, y en donde me dice acumulado le voy a poner verdadero, porque quiero la probabilidad acumulada desde 0 hasta cierto valor de la variable aleatoria. Entonces aquí le pongo verdadero. Cierro el paréntesis, no le doy enter hasta que haya fijado la celda en donde está el valor de mi único parámetro. Encierro entonces la letra B entre dos signos de pesos. Si yo la tengo en B2, doy enter y ahí está la probabilidad. Ahora lo que tengo que hacer es arrastrar esto. Y ya tengo la probabilidad acumulada desde 0 hasta 2, por ejemplo. Este punto 4,231, si lo redondeo a 4 decimales, es la probabilidad de que mi variable aleatoria sea menor o igual a 2, que es la suma de la probabilidad de que la variable aleatoria sea 0, más la de 1, más la de 2. Entonces, vamos ahora a desarrollar la distribución de probabilidad para una variable aleatoria que tiene una distribución de Poisson con parámetro de media igual a 10.
Entonces voy a hacer lo mismo, se va a graficar aquí abajo. Entonces vamos a ponerle aquí, igual, Poisson.dist, abro paréntesis, selecciono el valor de la variable aleatoria, coma, el valor de la media, coma, y en acumulado le voy a poner falso. Quiero los valores individuales, quiero la probabilidad de cada uno de los valores de la variable aleatoria. Fijo la celda en donde está mi único parámetro, le doy Enter y arrastro. Y fíjense, aquí vemos una cosa bastante interesante, la consecuencia en la distribución Poisson de que la media y la varianza, que es una medida de la variabilidad de la distribución, tienen sobre esta distribución de la variable aleatoria. Fíjense que cuando la variable aleatoria, la distribución de Poisson tiene un parámetro de 3, una media de 3, la variabilidad que presenta esta distribución es menor comparada con la variabilidad que presenta esta distribución que está aquí abajo en verde, que tiene una media de 10. ¿Se dan cuenta cómo de una media, de una distribución que tiene media de 3 a una distribución que tiene una media de 10, la variabilidad de la distribución se va haciendo más grande? Y esto es consecuencia de que la media y la varianza en esta distribución coinciden en valor. Y fíjense cómo el valor para la variable aleatoria, en donde se concentra la mayor probabilidad, va a estar alrededor del valor que tenga la media. Es decir, en esta distribución que está en rojo, que tiene una media de 3, la probabilidad más alta la voy a encontrar precisamente alrededor de ese valor, alrededor de ese 3. Mientras que en la distribución que está aquí abajo, que es una distribución que tiene una media de 10, la probabilidad más alta me la encuentro en valores para la variable aleatoria que están alrededor del 10. Entonces, esta es una consecuencia de que la variable aleatoria, de que en la distribución de Poisson, perdón, la media y la varianza coincidan en valor. Antes de pasar a lo último que tenemos que ver de esta distribución, se me olvidaba mencionarles que conforme aumenta también el valor del único parámetro que tiene esta distribución, no solo va a aumentar la variabilidad que presenta esta distribución, sino fíjense que la distribución va a tender a tomar una forma simétrica alrededor del valor promedio. En este caso de la gráfica que está en verde, que tiene un parámetro de media igual a 10, la gráfica, la distribución es simétrica alrededor de este valor, alrededor del 10. Para finalizar, vamos a hacer una tarea moral. Entonces, quien quiera cortar en este momento el video, lo puede hacer. Quien quiera seguir con nosotros, puede hacerlo. Entonces, la tarea moral que dice: un biólogo revisó 250 nidos de una especie de ave y en total observó 500 huevos. O sea, en total de estos 250 nidos había 500 huevos. Nos piden calcular la probabilidad de que en un nido no haya ningún huevo, haya menos de 4 huevos o haya 2 o más huevos. Aquí no me están dando el valor del parámetro, lo tengo que calcular. Generalmente en los ejercicios que pueden encontrar en libros, les dan el valor del parámetro, pero cuando no se los dan, les tienen que dar suficientes datos como para que ustedes puedan calcular el valor de ese parámetro, el valor de esa media. En este caso no la están dando, pero yo la puedo calcular. Si sé que hay 500 huevos en total en los 250 nidos que revisó esta persona, yo el promedio lo puedo calcular dividiendo a esos 500 huevos entre los 250 nidos que se revisaron para que me dé un promedio de 2 huevos por nido. Es decir, en promedio, esta persona encontró que los nidos presentaban 2 huevos. Y este va a ser el parámetro que voy a utilizar para calcular las probabilidades. Entonces, pueden ir calculando las probabilidades con la fórmula que vimos hace un momento,
pongan pausa y a continuación les voy a presentar los resultados de esta actividad. Espero que estén por acá con nosotros, entonces vamos a ver. Aquí desarrollamos la distribución de Poisson con la fórmula que vimos anteriormente, desde 0 hasta 6. Acordémonos que yo puedo calcular probabilidad para la variable aleatoria de 7, de 8, de 9 y en teoría hasta infinito. Entonces, aquí están esas probabilidades. Y las probabilidades que me están pidiendo son la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 0. Tiene que darles 0.1353, que está aquí. De que la variable aleatoria sea menor a 4, les tiene que dar 0.8571, que resulta de sumar las probabilidades desde 0 hasta 3. Mientras que la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor o igual a 2 les va a dar de 0.5940, que sale de a 1, que es la probabilidad total, restarle la probabilidad acumulada desde 0 hasta 1. Bueno, espero que este video les haya servido para estudiar la distribución de Poisson. Si tienen alguna duda, la pueden poner en los comentarios acá abajo. Y nuevamente recuerden que si quieren saber de dónde se deriva la fórmula para calcular probabilidades para una variable aleatoria que sigue la distribución de Poisson, les dejo el link en la descripción de este video. Nos vemos en un futuro video.